yo fui a defender a Pilar Macetti con los congresistas, es decir, no se ha vacunado, nos ha dicho que no se ha vacunado. Yo no tengo por qué no creer en su palabra. 2 horitos después, presentó su renuncia básicamente llorando y diciendo, sí me vacuné. Eso es incapacidad moral. Dígame, ¿no? Y tener 50 muertos en tu primer mes de gobierno. Es insostenible que una autoridad salga pues en su TikTok o donde sea a decir 10.000 likes y me tumbo la jato. Alguno de este enorme paquete, creo que son 12, 13 leyes, está relacionada al tema de inseguridad que realmente le está reventando la vida a la gente. O sea, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a Candidatos al Aula Edición Parlamentarios. En esta sesión nos está acompañando el candidato a la Cámara de Diputados, número 2 por Fuerza Popular para Lima de la Metropolitana, Dieter Columbus. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes. Todavía días, tardes. Sí, días todavía creo. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Gracias. Todo bien, Dieter. Angie, Marco, Nicole. Camila. Ay. Cerca. Camila, perdón. Sí. Bien, junto a nuestro candidato y como siempre nos están acompañando jóvenes líderes. En esta ocasión contamos, como bien lo adelantó Dieter, con Camila, Marco y Angie. Por favor, si nos podemos ir presentando. Comenzamos por este lado. Claro. Hola, ¿qué tal? Soy Camila Cano, estudié Relaciones Internacionales en la UPC y también soy bachiller por la Universidad de Arizona. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Flores Muñoz, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad San Martín de Porres y soy activista política. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angie Riveros, actualmente estudio Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ok, listo. Entonces empecemos con el primer bloque. Este es un primer bloque que prioriza las propuestas, más bien también la visión suya. Y preguntarle, bueno, primero quiero empezar preguntándole un poco cuáles son sus motivaciones, qué lo lleva a postularse nuevamente a la Cámara de Diputados, porque usted ya ha sido congresista en el periodo 2020-2021, si no me equivoco. Entonces quiero preguntarle, para empezar, qué es lo que le impulsa a postularse nuevamente en un periodo como este, en el que muchos dicen estamos en crisis política. No sé si usted diría que es la peor crisis política que pasamos en mucho tiempo, o es algo que se puede rescatar, estamos cerca de elecciones. A ver, ¿por qué decidí aceptar el llamado a mi partido una vez más? Porque creo que puedo aportar. Y eso puede sonar pues floro, ¿no? Pero ¿por qué te digo que puedo aportar? Primero porque a mis 44 años, de los cuales 22 se han dedicado al servicio público, ¿no? Entonces yo ya conozco cómo funciona el Estado, lo cual es un punto bien importante a tener en cuenta, porque el Parlamento y el parlamentario en general, sea diputado o senador, tienen que saber cómo funciona la cosa pública. En segundo lugar, porque ya he sido congresista, ¿no? En un periodo bien complicado, que fue el periodo COVID. Y creo que puedo aportar porque durante ese periodo, como congresista, mi chamba, más que legislar, ¿no? Más que legislar, fue trabajar en construir consensos con los demás grupos parlamentarios. Y justamente eso es lo que hoy día más falta. Saber dialogar, saber escuchar, pero no solamente oír, sino tener la capacidad de la escucha activa, tender puentes incluso con los que piensan distinto a ti, ¿no? Y cuando yo era parlamentario, o sea, yo ya sabía, y con quienes interactuaba ya sabíamos en qué cosas no estábamos de acuerdo, ¿no? Porque hay puntos, o sea, por temas de principios, o sea, por un tema programático, ya teníamos claro en qué no estábamos de acuerdo. Entonces, lo que teníamos que buscar era cómo le dábamos forma a aquello en lo que sí estábamos de acuerdo. Y es difícil, porque entras en un periodo de confrontación y tienes que saber en qué momento hacer concesiones, ¿no? Porque en política las cosas no se imponen, la cosa no es yo quiero y porque yo digo y porque yo soy bueno y así se tiene que hacer. Así no funcionan las cosas, ni en la política, ni en las interrelaciones personales, ni en los negocios, ¿no? Entonces, creo que este nuevo periodo parlamentario, que es bien complejo, no solamente desde la parte de la elección per se, porque estamos hablando ahora, antes era congresistas nada más, ahora es diputados, senadores, claro. Mucha gente no entiende qué cosa es diputado y senador, ¿no? Ven una cédula enorme, es más, es complejo porque ahora tienes senador de corte nacional, senador de distrito regional, diputados, parlamentarios andinos, o sea, va a ser una mazamorra la elección. Pero pasado el proceso electoral, viene el cómo vas a construir consensos, porque vamos a tener nuevamente un Congreso fragmentado.
no es que vas a tener 2, 3 fuerzas políticas, vas a tener, yo creo que por lo menos 6 fuerzas políticas dentro del Parlamento, con visiones similares y algunas y otras con contrastes bien marcados. Entonces, para sacar adelante una ley necesitas no solamente tener el conocimiento técnico para hacer la ley, sino también consensuar con las demás fuerzas políticas y lograr votos, ¿no? Para que se apruebe la ley. Control político y representación. A mí en lo personal me gustan más estos dos últimos. Representación primero, control político después y en último legislación. Yo creo que en eso se podría resumir por qué quiero volver a ser diputado, ¿no? Porque quiero volver a servir a mi patria y porque quiero contribuir a que este caos en el que nos estamos moviendo en los últimos 4 años, no sé si decir ya no haya, porque es bien difícil, pero por lo menos que sea menos jodido de lo que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, tenemos, no sé, los presidentes es como que la tinca, ¿no? Ya no sabemos qué nos va a tocar, tenemos uno, nos vamos a dormir, amanecemos con otro, y así, ¿no? Justo en esa línea, Dieter, o sea, creo que es un enfoque bastante interesante, como que esa priorización en el diálogo político, y no quiero decir negociación, pero más bien el debate, ¿no? El debate y el consenso, y como usted dice, ¿no? También en los temas de fiscalización, control político y representación. Justo sobre eso quiero preguntarle, por ejemplo, porque muchos dicen, académicos, ¿no? Sociólogos, politólogos, señalan, por ejemplo, que ahora ya no se ha desnaturalizado el balance de los poderes, ¿no? Es que ahora existe una autoritarismo parlamentario. ¿Qué es lo que usted diría, por ejemplo, sobre esto? O si es que usted tiene algunas ideas de reforma política, digamos, a lo que es temas de balances de poderes, ¿no? Porque es algo que está bastante relacionado con lo que usted comenta, ¿no? Es necesario, por supuesto, consenso, pero también buena parte de la población piensa que el consenso puede estar entre los mismos congresistas, pero no del Congreso con la población, ¿no? O con los mismos representantes del Poder Ejecutivo que se eligen, ¿no? Entonces, ¿qué usted, por ejemplo, respondería a eso? Mira, te daría mi respuesta digamos, en 2 bloques, ¿ya? Tú has mencionado el tema de la academia. Yo también soy profesor universitario. Entonces, yo recuerdo mucho, ¿no? En la elección del 16, cuando mi partido sacó 73 congresistas, ¿no? El argumento de gran parte de la academia era de que, ya que mi partido había sacado 73 congresistas, teníamos que darle el poder ejecutivo a otra fuerza política, porque eso era lo que en ciencia política se llama gobierno dividido, ¿no? Entonces, fueron con esa cantaleta, ¿no? Y finalmente ganó otra persona, ¿no? La gente sí lo eligió. Entonces, me referí al tema académico, al tema teórico. Ahora vayamos a la praxis, porque la política, la peruana sobre todo, no es solamente modelos teóricos. La política es práctica, conocer la cancha, saber cómo funciona esta interrelación de poderes. ¿Cómo vas a hablar tú en el Perú, que es un país que tiende a ser convulso, hablar de poderes divididos? No hablo de división de poderes, sino de gobierno dividido, como se planteó en el 2016, si es que por fuerza necesitas tener un ejecutivo fuerte con una representación parlamentaria fuerte. La mejor, digamos, forma de graficar esto es lo que pasó con García y Humala. García y Humala, poder ejecutivo, poder legislativo, mayoría parlamentaria. Resultado, un gobierno que se mantuvo estable, ¿no? El problema viene después, cuando sale este tema del gobierno dividido y dijeron no, mejor el Parlamento para uno y el Ejecutivo para otro, es donde se comienza a ir la cosa por el campo de la teoría sin tener en cuenta cómo son las interrelaciones políticas de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que te podría decir? Es de que de acá hacia futuro, la experiencia y la práctica nos ha dicho que los modelos teóricos para el Perú, en este caso, no funcionan. Necesitamos, mira, qué curioso, o sea,
de mí pueden decir lo que quieran, chicos. Y ya estoy acostumbrado además ya. Pero yo sí procuro ser siempre consecuente con lo que digo, ¿no? Los que en el 2016 hablan de gobierno dividido, ¿no? Porque tienen un sesgo político, ideológico, ¿no? Hoy hablan de la necesidad de que quien esté en el Ejecutivo tenga una presencia por lo menos importante en el Parlamento, si es que no la mayoría. Los que antes decían el Ejecutivo con uno y el Legislativo con otro, obviamente porque tenían una, voy a decirlo así, ¿no? La visión de si el fujimorismo tiene una presencia mayoritaria en el Parlamento, no le podemos dar al Ejecutivo, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio, ¿no? Ahora dicen no, esos mismos que antes decían eso, ahora dicen no, el gobierno tiene que tener Ejecutivo y Legislativo una presencia fuerte, si no, no va a funcionar. Y no es ilógico, porque salvo la elección nacional, las estructuras de poder subnacionales se manejan con la lógica de mayorías originarias, es decir, entre el alcalde, entre el gobernador y entra con una mayoría del Consejo Municipal o del Consejo Regional. ¿Por qué se diseñó así? Para garantizar gobernabilidad, ¿no? ¿Qué esperamos ahora? Que más allá de cuál sea el resultado de lo que decida la gente, ¿no? Que sean 3, 4, 8, 10 partidos que estén representados en el Parlamento, los que estén ahí, espero yo estar también, tengan la madurez suficiente como para sentarse y escuchar y poder dialogar. Y dialogar no es hablar, dialogar es escuchar realmente las posiciones de la otra parte e ir viendo hasta dónde puedes llegar tú también, ¿no? Concesiones, ¿no? ¿Qué cosa es, digamos, innegociable desde mi perspectiva? Principios. ¿Qué principios? Digamos, ¿no? Usted está negociando, usted está conversando con Perú Libre, ¿no? Con, no sé, Venceremos, digamos. ¿Qué cosas pediría usted que ellos cedan y qué cosas estaría usted, digamos, dispuesto a ceder? Porque van a hablar temas de minería informal, constitución, ¿no? Justicia también, Mira, de policía, sí, fuerzas claro. armadas. Mira, por ejemplo, yo no soy de la posición de que la Constitución esté escrita en piedra. Yo creo que hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Y se pueden mejorar, claro que sí, pero se tienen que mejorar de forma responsable, ¿no? O sea, cada reforma, sobre todo las constitucionales, por amor de Dios, tienen que tener un sustento no solamente político y de realidad nacional, sino también tiene que tener un componente de sostenimiento técnico. Te voy a dar un ejemplo, mira. Perdóname, les voy a dar un ejemplo, me estoy centrando en el nada más. Cuando yo fui congresista, se les ocurrió la salvajada de modificar la Constitución, yo voté en contra, dicho sea de paso, para poner que el 6% del Producto Bruto Interno sea destinado a educación, al sector educación, ¿no? O como está declarando el acuerdo nacional, ¿o no? Pero eso no es para estar en la Constitución. Okay. ¿Por qué? Han pasado desde el 21 a la fecha 5 años. Nadie ha cumplido con el tema. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de presupuesto público, primero, para hacer, digamos, la segmentación del presupuesto público no es en función al Producto Bruto Interno, es en función a las partidas de la ley de presupuesto, ¿no? El PBI es un tema demasiado fluctuante, vamos a llamarlo así. Si estamos en una crisis, nuestro PBI se va pues, al suelo, ¿no? Y si estamos en bonanza, se va hacia arriba. Entonces, el presupuesto del sector de educación no puede estar en ese vaivén, uno. Y dos, que los que aprobaron e impulsaron esa reforma, entre ellas mi amiga Mirta Vázquez, que llegó a ser premier de Pedro Castillo, yo recuerdo que en alguna oportunidad de broma me dije, ¿y tu 6%? ¿Y tu 6%? Ahí nomás, se quedó llorando. ¿Por qué? Porque ni siquiera cuando fue premier pudo poner el 6% del PBI porque la matemática presupuestal no le daba. Entonces, eso es populismo, ¿no? Entonces, así no se reforma la Constitución. Hay reformas que sí son necesarias, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, yo creo de que ya se ha parchado a partir de la entrada del modelo bicameral,
¿no? Pero a mí me parecía absolutamente innecesario el tema del voto de investidura del Consejo de Ministros, porque es una es eso, una escenificación nada más. O sea, y a mí me ha tocado padecerla con vergüenza ajena, porque me acuerdo que cuando nos instalamos como Congreso y el premier de Vizcarra era Vicente Ceballos, ¿no? Vicente Ceballos, ya pues, porque ya no le quedaba de otra, tuvo que ir a pedir el voto de investidura, y el 90% del Congreso le decían de que se iba a morir el tipo, corrupto, miserable, incapaz, o sea, le decían todos los males sabios y por haber. Yo les pregunto a ustedes, chicos, o sea, si ustedes reconocen a un médico, un mal médico, por decir, que es curandero, médico brujo, o sea, cualquier cosa menos médico, ¿le daría la confianza que los opere? Yo creo que no, ¿no? Pero en el caso de ese congreso en el que yo estuve, le dijeron de todo. Al momento de votar, verde. Y, pero ¿cómo es posible? Le has dicho corrupto, miserable, inepto, de todo. ¿Cómo le puedes dar voto verde si tú mismo estás diciendo que no sirve el cargo? En todo caso, que ingrese directamente a que se instaure el gabinete sin necesidad de aprobación del Congreso. Sí, normal. ¿Por qué? Mira, el ministro es ministro desde que es designado, ¿no? Tienes 30 días, o tenías 30 días para que, ¿cómo se llama?, vayas a plantear tus lineamientos de gobierno y demás. La Constitución te dice que lo que vas a plantear son lineamientos de gobierno, ¿no? Es el mismo presidente, o sea que los lineamientos de gobierno cambian con cada ministro. Sí, es el mismo presidente. Dos, ¿acaso entre que son designados y se les ratifica, ¿no? ¿Acaso los ministerios dejan de funcionar? Siguen funcionando, siguen comprando, siguen ejecutando obras, siguen haciendo un montón de cosas. Entonces, no es necesario, ¿no? No era necesario el voto de investidura. Creo que eso es un rezago, ¿no? De modelos, o sea, de realidades más que modelos, realidades distintas a la peruana o latinoamericana, ¿no? Creo que hay que hacer ajustes en el tema ambiental, ¿no? Así como en el 17 se hizo un tema del componente agua potable, ¿no? Que PPK propuso el tema de incorporar, creo que es el artículo 7 o 7, 10 por ahí, de la Constitución, que te dice que hay un derecho de acceso progresivo al agua potable, ¿no? Del 17 a ahorita ya han pasado pues 9 años más o menos, ¿no? Y seguimos teniendo millones de peruanos que tienen agua. Entonces tenemos que entender que la Constitución no es pues un grimorio, no es un libro mágico donde le vas a decir Avada Kedavra y la cosa se va a hacer como se va mágicamente, ¿no? La Constitución es un marco normativo general del cual se va a desprender ciertas cosas para que el Estado funcione, ¿no? Y por ejemplo, el tema de justicia y derechos humanos, que es algo que mucho se le achaca a Fuerza Popular, porque ahora, por ejemplo, se está impulsando, o bueno, se ha debatido, han habido ciertas ideas sobre una reconformación del Poder Judicial, del Ministerio Público, por ejemplo, y por ejemplo, en ese sentido también tenemos a figuras como Fernando Rospigliosi llamando prevaricadores a jueces, ¿no?, por la aplicación o inaplicación de ciertas leyes. ¿Cuál es su posición respecto a el Poder Judicial? ¿Se tiene que reformar? ¿El Ministerio Público se tiene que reformar? ¿En qué sentido se tendría que reformar? Ok. A ver, por la primera parte, yo creo que sí tiene que haber una reforma, ¿sí?, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y lo puedes enfocar, y se tiene que enfocar, no políticamente, sino técnicamente, ¿sí? Entonces, ¿necesitas una reforma? Sí. ¿Por qué? Porque hoy día tienes fiscales y jueces que no son titulares, son provisionales, desde la primera instancia hasta la Corte Suprema. Entonces, yo creo de que una de las principales reformas es que todos los que administran justicia en el Poder Judicial y los que son operadores de justicia en el Ministerio Público tienen que ser titulares, ¿no? Tiene que haber una modificación importante del tema de recursos. Yo les invito a que ustedes vean, yo sé que este es otro medio, pero el Comercio hace unos años sacó un informe bien simpático sobre cómo está la situación del Poder Judicial hoy día. Y es inmanejable, inmanejable en el sentido operativo. Tú entras a un juzgado y no encuentras estantes, encuentras expediente sobre expediente sobre expediente sobre expediente, ¿no? Entonces, es difícil para poca gente administrar justicia de forma célere y correcta cuando tienes pues
no un escritorio, sino pilas de expedientes judiciales. Tenemos que descentralizar la justicia de una forma inteligente. Por ejemplo, ¿cuáles son los procesos que más sobrecargan la administración de justicia? Necesariamente tiene que hacerse vía judicial. En el año 2008, si la memoria no me falla, se modifica la legislación peruana y se permite que ciertos procesos, como por ejemplo el divorcio por mutuo disenso, pueda hacerse vía municipal o vía notarial. Un éxito la reforma. ¿Por qué? Porque esos decenas de miles de expedientes se resuelven ahora en vía municipal o notarial, depende si tienes más o menos dinero, porque notarial es más caro, municipal es mucho más baratito, en 2 meses. Claro. Pero por Antes ejemplo, era 2 años. muy buena parte de la población opina de que, claro, yo entiendo lo que usted menciona, ¿no? Pero bastante de la población siente esto como una amenaza, ¿no? Que si bien es cierto, creo que todos los peruanos pueden coincidir en que, claro, tiene muchas fallas el sistema de justicia, como usted menciona, es bastante lento para la mayoría de la población, tiene dificultades para proveer justamente justicia, pero aún así no sienten que el Congreso actual, no el siguiente, pero por lo menos el Congreso actual tenga esa intención de reformarlo con carácter técnico, sino más bien político, que se quieren librar de sus investigaciones. Y, por ejemplo de esos da lo que sectores de la población llaman como las leyes pro crimen, ¿no? O que ya no se pueda investigar un partido político como organización criminal, el caso de Fuerza Popular. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, lo que diría usted a esto, ¿no? O sea, ¿existe realmente una amenaza? Porque, por ejemplo, no vuelvo nuevamente a la figura de Fernando Rospigliosi, él tiene realmente una perspectiva jurídica o técnica sobre la reforma del Poder Judicial, es más algo político, llamar prevaricadores a jueces. Ya, a ver. Son varias preguntas, voy a tratar de responderlas secuencialmente. ¿Ya? En el caso de Fernando, él tiene una posición técnico-política que le he expuesto, ¿no? ¿Y qué es lo que él está diciendo? Hoy hay una ley que está vigente y ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Entonces, tienes que cumplirla. O sea, la potestad de los jueces de inaplicar normas es cuando tienen ese criterio de decir esta norma es constitucional o es inconstitucional. O convencional. Claro, pero ya el Tribunal Constitucional te dijo, esto de acá es constitucional, ¿no? Y al decirte que es constitucional, acuérdate tú que la Constitución también te habla de que los convenios internacionales forman parte del derecho interno. Entonces, si está diciendo que es constitucional, te está diciendo que está dentro del marco de la Constitución. Entonces, esa es una posición técnica. Entonces, eso es por una parte. El tema de las leyes pro crimen que tú mencionas, que sí, es una narrativa muy potente que se ha establecido, que yo te la voy a poner de la siguiente manera con ejemplos. Tú has mencionado el tema de organizaciones criminales, ¿no? No es verdad, y lo digo categóricamente, no es verdad que no se pueda procesar organizaciones criminales. Sí se puede hacer. Lo que ha hecho la ley es decir, tú no puedes decir que todo un partido político, y un partido no solamente son los dirigentes, los militantes, los simpatizantes. Toda la organización política es una organización criminal. Lo que la ley te está diciendo es, si es que, disculpen, los voy a utilizar para el ejemplo y les pido disculpas por anticipado. Los 3 jóvenes que están acá se juntan y dicen, mira, vamos a hacer alguna cuchipanda, ¿no? Y ellos son parte del partido X, pero son ellos 3. La ley dice, júzguenlos a ellos 3. Y si ellos 3 son parte de una organización criminal, la organización criminal son ellos 3. No es el partido político. O sea, porque justos no pueden pagar por pecadores. O sea, eso es lo que dice la ley. No es que no se puede juzgar a los que cometen delitos. Si hay un militante, un dirigente de un partido político que comete un delito, se le va a procesar. Y va a terminar preso si es que se le prueba que ha cometido el delito. Pero tú no puedes simplemente extender, ¿no?, la responsabilidad a los... Imagínate un partido con 250.000 militantes y dices, el partido político X es una organización criminal porque 4 de sus dirigentes han hecho una cochipanda. Le estás extendiendo la responsabilidad política a 250.000 militantes, ¿no? O sea, eso no tiene lógica. Entonces, lo que ha hecho la norma es decir, oye, que pague el que tenga que pagar y el que cometió el delito. El tema de otra ley que habla mucho es de la extinción de dominio, ¿no?
Mira, ¿qué cosa es la extinción de dominio? El proceso a través del cual determinados delitos graves, el Poder Judicial podía quedarse o determinar quitarte o quedarse con tus bienes, con tu propiedad, etcétera, ¿no? Lo que ha hecho la ley que se ha aprobado es, oye, mira, si es que la doctora comete un delito, ¿no? Que la sentencien, por lo menos en primera instancia, y una vez determinada su responsabilidad penal, quítenle las propiedades. Pero con un reconocimiento de una sentencia que ya has cometido un delito. Hoy es simplemente, te quito la propiedad y te juzgo. Ya, y si te absuelvo, ¿te devuelve bien? Ya, te van a decir, sí, te devuelvo. Mentira, pues, porque eso dicen los que no conocen cómo funciona el Estado. Si te quitan el bien y lo han rematado, ¿no? Tu bien se esfumó. Cuando yo era chibolo había un comercial de la Crash, ¿no? Oye, ¿qué pasó con tu Crash? Ups, se esfumó. O sea, y una vez que se esfuma, ¿quién te lo va a devolver? No, es que el Estado te tiene que devolver el dinero. Ah, ya. Sí, pero la estructura normativa que se relaciona al funcionamiento del Estado te dice, si el Estado te debe plata, te lo puede pagar en cómodas cuotas mensuales de acá hasta el ad infinitum. O sea, ya fuiste. Entonces, justamente para evitar esas cosas, es que se modificó la norma, ¿no? ¿Quieres, cómo se llama, quitarle los bienes a un presunto narcotraficante, u otro talador ilegal, minero ilegal o lo que sea? Bacán, senténcialo. Porque de lo contrario estás diciendo, oye, la presunción de inocencia en el Perú, que es un tema constitucional y convencional, no vale nada, pues porque simplemente yo digo que tú eres posiblemente un delincuente y mejor me aseguro. Eso es como la lógica de las prisiones preventivas, ¿no? Que en el Perú se utilizó como mejor te guardo y averiguo si has cometido un delito y vamos viendo, ¿no? Ya no solamente el Tribunal Constitucional, sino la Corte Suprema ha establecido criterios en donde te dicen, oye, ya no puedes estar guardando a la gente con prisiones preventivas como si fuera la regla. No es, bueno, como no sé si eres culpable o si por lo menos hay indicios, para adentro y vamos investigando si algo tienes que ver. No, tienen que haber indicios razonables, una sospecha fuerte, indicios por lo menos, digamos, de mediana consistencia que hoy has cometido una presunta actividad ilícita, irregular. Entonces, aquí voy con esto que es bien largo, denso, fastidioso, y a la gente que nos está mirando le debe aburrir, pues al mango estar escuchándolas, pero yo creo que no vamos a poder salir de este atolladero de convulsión, de polarización en la que estamos, si es que seguimos pues en esta misma tónica de zamparle el mote algo para generar narrativa política, en algunos casos con sustento, muchas de ellas sin sustento, pero con el claro fin de polarizar, ¿no? Hacia una u otras, una o varias organizaciones políticas que no me convienen, o sea, o que no me gustan. Porque esta narrativa de las leyes pro crimen, ¿no? He tenido ya un par de debates sobre esto y la verdad que los que han interactuado conmigo sí, me han repetido, o sea, simplemente pro crimen, pero cuando les explico, o sea, no tienen cómo rebatirme el argumento porque es un tema de sentido común, ¿no? Y porque yo prefiero decir que estudié Derecho y entiendo Derecho antes que decir que simplemente soy abogado, porque lamentablemente con los problemas de calidad educativa que hemos tenido en el Perú, no tener el título de abogado no te hace entender el derecho, ¿no? Y es una pena, ¿no? Y esto genera más polarización. Entonces, cualquier cosa que pasa, entonces, no, son las leyes pro crimen. Ya, pero la pregunta es, ¿alguno de este enorme paquete, creo que dicen que son 12, 13 leyes, está relacionada al tema de inseguridad que realmente le está reventando la vida a la gente? O sea, el tema de allanamiento, que es importante, yo digo que no, organización criminal, es estadísticamente lo menos que afecta al ciudadano de a pie. Al ciudadano de a pie le afecta el que le pone la granada en la puerta del colegio de sus hijos, el cogotero, el que te arrancha el celular, ¿no? El que te manda WhatsApp por y te dice sé lo que hiciste el verano pasado y me tienes que, ¿cómo se llama? Dar un sencillo porque si no tal o cual cosa te pasa. De eso nadie habla, eso es lo que a la gente más le importa,
y que no tiene nada que ver con las condenadas leyes por crimen que han señalado. ¿No? Veo tu cara como diciendo, no. No estoy tan de acuerdo, pero por ejemplo ahí también quiero, invitar a nuestros invitados. Creo que estamos hablando también bastantes cosas muy interesantes. Estamos hablando, ahora de inseguridad, He monopolizado la justicia, conversación, constitución, chicos. no, está genial. Por ejemplo, quiero invitar a Marco, como estudiante de Derecho, ¿qué tipo de sensaciones te despierta o qué opiniones te levanta este tipo de debates respecto a justicia, ¿no? A las leyes pro crimen? Bueno, es un tema muy interesante. De hecho, hablando con el tema de inseguridad sobre la ley de allanamiento, creo que fue un tema muy polémico en su tiempo. Creo que hasta ahora se escucha un poco de eso. Para mí fue algo ambiguo porque cierto sector de la población decía que no, que era era una ley pro crimen, y otro decía no, esto sí va a asegurar que se cumpla la ley como tiene que ser. Creo que nos hemos ido un poco del tema. O sea, de hecho yo quería preguntarte algo, Iten. Yo sé que tú eres candidato a diputado con el número 2 por Lima, y quería preguntarte cuáles son tus 3 propuestas legislativas que priorizarías si eres elegido como diputado. ¿En tema de seguridad o en general? En general. Bueno, terminen todos y respondo uno por uno. Pues, si quieren intervenir, Camila, Angie. Creo que primero dejaría que responda para luego Ya. preguntar. Ya, Sí. está bien. A ver, mi fuerte de ser elegido no va a ser necesariamente legislar, ¿sí? Yo creo que somos un país sobreregulado, ¿no? Yo creo que leyes para hacer cumplir los objetivos que necesitamos tenemos. Hay que hacer que se cumplan, ¿no? Y eso se hace con control político, por ejemplo. O con representación. O sea, si tú me preguntas qué es lo principal que quiero hacer si soy elegido diputado por Lima, es hacer actividades de representación política y de control político. Representación política, pero no me refiero pues a la semana de representación donde sales pues una semana al mes estar invitando sanguchitos a la gente, tomarte fotos y pues, hacer tu TikTok, ¿no? Sino una actividad de representación distinta, porque el parlamentario, en este caso el diputado, no representa o no debería hacer actividad de representación una semana al mes, es 24/7, 365 días del año. Entonces, representación política es estar en los problemas que realmente le revientan la paciencia a la gente, y no es los grandes problemas como hay que luchar contra los monopolios, me parece genial, pero la gente también quiere, oye, ¿por qué si quiero hacer las compras del mercado de mi casa, de mi barrio, tengo que irme pues hasta el distrito del costado porque en mi distrito ya me cerraron todos los mercados y no hay una explicación, ¿no? Representación es escuchar esos problemas, por ejemplo, y decirle, señor alcalde, vamos a reunirnos, o señora alcaldesa, hay que reunirnos. A ver, échenos el cuento de por qué han cerrado los locales. Hacer representación es escuchar la problemática de la gente. Oye, venimos escuchando no sé, ya perdí la cuenta de cuántos años, sobre todo en verano, ir en el Metropolitano y es una dijera de terminas hecho una sopa, a pesar de que le han puesto pues las orejas esas para que entren en el aire, igual le terminas hecho una sopa. En mi caso es doblemente fastidioso porque como yo soy de huesos anchos, ¿no? Si yo fuera un terrier sería un oso, ¿no? Imagínate tú lo jodido que es para mí subirme al Metropolitano y bajar del Metropolitano en hora punta, es peor todavía, ¿no? Tengo que ir indemnizando a la gente conforme voy pasando. Entonces, es incómodo. Entonces, eso es representación, ¿no? Oye, entender la problemática de la ciudadanía, recogerla y canalizarla hacia donde corresponde. Tocar la puerta y decir, oye, ¿qué está pasando? Y si no te quieren abrir, la pateas. Pero tú tienes que hacer esa chamba. Control político no es decir, ay, que venga el ministro, estar diciendo si gastó o no gastó el presupuesto. Control político va mucho más allá de eso. Control político, por ejemplo, cuando yo era parlamentario, no acababa, es más, yo casi nunca salí en el pleno a estar llorando las tristes diciendo estamos mal, porque para mí eso no era control político. ¿Qué hacíamos nosotros? Detectábamos un problema, preguntábamos, nos daban la respuesta y sobre la base de la respuesta que nos daban,
decidíamos si derivábamos los documentos a la Contraloría y pedíamos acciones de control o lo derivábamos al Ministerio Público para que inicien una investigación penal, ¿no? Porque el control político tiene que tener un resultado, tiene que tener una consecuencia. O lo cierras porque está bien, o accionas para que se den mecanismos de corrección, Claro. ¿no? Antes de pasar nuevamente a nuestros participantes, tengo una pregunta, ¿no? Respecto a la representación, yo estoy de acuerdo con usted. Hay algo que me llama bastante la atención de los últimos días, por ejemplo, las votaciones secretas. ¿Por qué un congreso de representantes electos, representantes de la población, tienen que tener una votación secreta? ¿Eso no es un atentado contra la transparencia, a la representación, la rendición de cuentas? Ya, a ver, ¿Cuál es su posición, por ejemplo? Yo entiendo lo que tú me estás preguntando, ¿sí? Pero para cambiar eso tendremos que cambiar la Constitución, ¿sí? Porque el voto es secreto, ¿no? El voto eleccionario. No estoy diciendo el voto que es para si la ley se aprueba, ¿no? Y eso tiene un mecanismo distinto. Pero la elección de representantes, alcalde, gobernador, presidente, y cuando tú escoges a la mesa directiva no escapa a esa lógica, te dice la Constitución que es secreto y libre, ¿no? Pero cuando se elige a un presidente de la mesa del Congreso, no, eso no es secreto. Sí, claro. ¿Es secreto? Sí, por eso es que se ha hecho, y históricamente se ha venido respetando el mecanismo de, en estos jarrones plateados, horrendos que tenemos en el Congreso donde ponen los papelitos, ¿no? Que parecen urnas. Pero usted ¿no? estaría de acuerdo, digamos, A mí que no por me- lo menos en Ya. instancias del Congreso, porque Sí. claro, el ciudadano Ya. tiene su derecho a su Yo voto secreto y te libre. te acabo de dar la justificación constitucional del tema. ok. Si tú me preguntas mi opinión personal, que le voy a poner un paréntesis, no es que esté al margen de la Constitución, sino que yo creo que podría ser materia de una reforma constitucional, Claro. yo creo que debería ser público, justamente para evitar estos maniqueísmos que estamos viendo ahora, de que muchos de los que han votado por Balcázar, no, yo no fui, No sabemos, claro, nadie fue sabe. pégale que ya fui. Claro. ¿No? Entonces, así no funcionan las cosas. O sea, en un tema tan delicado como este, o sea, las cosas se tienen que hacer en transparente. Mi opinión personal, puede ser que otros no les guste, prefieren pues seguir manejándolo como constitucionalmente está permitido, pero si se diera la posibilidad, ¿no? Yo iniciaría un debate, ¿no? Para ver qué tan necesario es mantener la votación de las mesas directivas del Congreso bajo el sistema de voto secreto, ¿no? Estoy seguro de que mi posición va a perder. Estoy casi seguro. Mira, me pongo peluca rubia y hago, ¿cómo se llama la Talis? Y estoy casi seguro que voy a perder por goleada, ¿no? Pero creo que debemos apuntar a devolverle la confianza a la ciudadanía respecto de las instituciones. Entonces, lamentablemente la ciudadanía piensa de que cuando hay estas votaciones hay algún tipo de tema, por lo menos extraño de por medio, ¿no? Y posiblemente no sea así, pero en la política las percepciones pesan mucho, ¿no? Entonces, si la percepción de la ciudadanía es de que estás haciendo una chanchada, por más que estés haciendo lo correcto, ¿no? La ciudadanía no va a cambiar de parecer, lo cual es trágico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que no lo hagas? No es que no lo hagas. Busca un mecanismo para que la ciudadanía recobre la confianza en las instituciones. Y a veces eso implica también, entre comillas, sacrificar ciertos temas en aras de la transparencia, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es mi posición personal, ¿no? Y dicho sea de paso, si ustedes revisan mis participaciones en el Parlamento cuando fui congresista, a mí siempre me ha encantado defender lo técnicamente correcto, pero también lo que el sentido común dicta, ¿no? O sea, y eso a veces no es popular, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando Cateriano fue a pedirnos el voto de confianza, o sea, Cateriano no es que sea pues nuestro pata, ¿no? Cateriano ha hablado, pues, nos ha golpeado duramente y nos sigue golpeando duramente. Y en su momento
yo era el vocero parlamentario y coordinando con Keiko, ¿no? Dijimos, mira, el país no está ahorita como para que si el tío me dijo, no nos dijo, o sea, así no funcionan las cosas, o sea, hay un tema de responsabilidad con el país. Y acordó toda la bancada darle el voto de confianza. Fuimos, creo, la única bancada que votó por Cateriano. O sea, lo cual además era un sinsentido, o sea, no nuestro voto, me refiero a que si al otro señor Ceballos le habían dicho básicamente que era un miserable y le dieron el voto de confianza por la gobernabilidad del país, ¿por qué con Cateriano, que le dijeron lo mismo o menos que a Ceballos, votaron en rojo? ¿No? Ahí la gobernabilidad no importaba, ¿no? Ahí les importó 3 mangos la gobernabilidad, ¿no? Entonces, se tiene que ser consecuente, pues, ¿no? Así te cueste, así te duela, así te golpeen, tienes que ser consecuente, porque eso es signo de madurez política, eso es hacer política de verdad. Ya, pues me voy callando, no sé si Sí, van a invitamos preguntar, a nuestros invitados, tal vez Angie, Camila. si no, Camila. vamos a terminar en monólogo con Dítel, una cosa así. Bueno, creo que la idea también es que lo escuche la población, ¿no? Que escuche qué piensa, sus experiencias, tanto en el Parlamento como en política, en derecho. Y justamente quería hacerle un comentario por ese lado porque, bueno, yo supe con poca antelación sobre esta actividad. Entonces, la investigué un poquito, ¿no? Para saber quién era, qué partido pertenecía y así, porque comprenderá que somos jóvenes. Entonces, usted habla del 2008, 2015 y creo que muchos de nosotros estamos en primaria, secundaria, en el colegio. Entonces, algo que me gustó mucho de usted de sus entrevistas, por ejemplo, fue que usted hace, como ahorita lo ha hecho, un análisis tanto legal como un análisis un poco más particular, que, como usted dice, se apega al sentido común, al criterio, pero no solamente a eso, y es algo, no es tanto una pregunta, es un comentario, tal vez una recomendación para tomar en cuenta, que, por ejemplo, ahorita viendo el voto secreto, muchos de los argumentos que se dan dentro del Congreso tratan de ser muy apegados a la ley, a la Constitución, lo cual es importantísimo respetar. Sin embargo, no son los únicos tipos de argumentos que existen. Hay argumentos que tienen bases más de ciencia política, más sociales, económicos, que muchas veces no son tan tomados en cuenta, no sé si por miedo, por tal vez un poco de cobardía, por simplemente tratar de tener una defensa más legal que suele ser la más fuerte. Pero considero que una persona con su experiencia sí debería tener como que dar este paso adelante en el Congreso si es que sale, bueno, en la Cámara de Diputados si es que sale elegido, para adentrarse y dar otro tipo de argumentos que puedan convencer a los congresistas que justamente creen ese tipo de consensos. No todo siempre es legal. Y justamente por ese lado también tenía otro comentario, pero se me acaba de olvidar, así que mientras lo recuerdo, fácil, Angie también. ¿Tiene algo que decir? ¿O usted? ¿Puedo hacer un comentario respecto a lo que Sí. Camila, ¿no? ¿Sí? Sí, Camila. Hace un rato le cambié el nombre, solo Camila. A ver, sí, yo te doy la razón y a mí siempre me jalan las orejas cuando comento este tipo de cosas, ¿ya? Y sí, pues cuando salga la entrevista me van a volver a jalar las orejas. Pero hacer política en el Perú también implica no solamente sentido común, ¿sí? Es también tener sentido de calle, ¿ya? O sea, y no me refiero a sentido de calle a salir a hacer bolondrones en la calle, sino que conocer a la gente. sí, ¿no? O sea, saber en dónde te estás moviendo. O sea, es como cuando tú vas, ¿cómo se llama? A un barrio que es picante. O sea, no vas a ir, pues, caminando por la calle con tu iPhone 24, como si estuvieras, pues, no sé, en la zona más segura del Perú, que creo que no existe, ¿no? Entonces, mira, te respondo al comentario con una anécdota, ¿sí? Cuando yo fui congresista, la Comisión de Educación, o sea, ojo, la Comisión de Educación, estoy hablando, pues, la Comisión Especial de la Influenza, la Comisión de Educación, aprueba un dictamen para poder llevar al Pleno un proyecto de ley para nombrar a profesores sin título en el sistema de educación pública peruana, ¿sí? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estás llevando profesores sin título. O sea, la cosa es bien jodida, es grave, pues, ¿no? Y como era popular porque eran 15.000 profesores más o menos, la lógica de mis amigos, mis ex colegas fue, pero estamos a puertas de las elecciones, 15.000 profesores, que son, imagínate, 3 por familia, 4, son 60.000 votos. Uy, 60.000 votos, no, aprobado. Y se aprobó la ley, ¿no? Entonces, discutía
discutía con mi amigo el Quijote Sagasti, y el Quijote decía, pues, hay que apelar a lo moral, lo correcto, y lo que normalmente Francisco siempre dice, ¿no? Y que no está mal, ¿no? Que no está mal. Y él se para y dice, no, porque el futuro, y que la educación, y que bla, 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 ¿no? Y de repente, cri, 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 escuchando la parte de los grillos, ya, bota, rojo, no queremos su argumento, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Presentó una reconsideración, ¿no? Y le dije a Merino, estaba Merino y estaba Guillermo Aliaga en la mesa, pero un favor, no hay obligación de que lo votes ahorita, ¿no? Si no, entonces, que se vea en el próximo pleno. Lo vieron técnicamente y dijeron ya que se vea en el próximo pleno. En una semana me pasé por todos los medios de comunicación, pero no para decirles pues que están destruyendo el futuro de los niños y los que van a colegios públicos, lo cual era cierto, sino para explicarles una matemática que ellos tenían, que iban a entender mejor que el discurso del Quijote. Y fue, mira, estamos hablando de más o menos 6 millones de escolares que van a ser, por lo menos, afectados en la calidad de su enseñanza. Y estos 6 millones de escolares en promedio tienen padre y madre. Entonces, los padres y las madres de estos 6 millones de escolares nos van a odiar. Si ellos estaban pensando pues en 60.000 votos de 15.000 profesores, yo les estaba exponiendo que su payasada, ¿no?, les iba a costar el odio de 12 millones de peruanos cuando menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó a la semana siguiente que se dio la votación? Aprobaron mi reconsideración y se archivó el tema, porque es un tema, yo lo enfoqué como una cuestión de sentido común. En segundo lugar, entendí cuáles eran los intereses de estos malos representantes, porque eran malos representantes, y sobre la base del sentido común y entender sus intereses, les planteé una alternativa y les dije, mira, sal del entrampamiento en el que te has metido, mira, ¿qué te doy la solución? La reconsideración va a hacer que 13 o 12 millones de peruanos no te odien. 12 millones, uno, porque yo ya los tenía entre ceja y ceja, porque o sea, tú no te puedes jugar ni con el bolsillo ni con la educación de los que menos tienen. O sea, eso es imperdonable. El resultado fue que aprobaron la reconsideración. O sea, muchos me odiaron, me detestaron. ¿Para mí qué me importa? O sea, esos son todos los temas. A mí no me importa si es que me quieren o no me quieren mis colegas parlamentarios, porque a mí no me eligieron en esa oportunidad para caer simpático. A mí me eligieron para hacer mi chamba. Y mi chamba era representar los intereses. Yo fui elegido por Lima, ¿ya? Pero si bien es cierto, todos los diputados son elegidos por circunscripciones electorales acotadas, representan a la nación. O sea, esto no iba a reventar pues la educación de solamente los chicos que van a colegios públicos de Lima, sino de todo el país, ¿no? Claro. O sea, es como, bueno, acá en Lima hay solamente 400, 500 colegios públicos de todos los niveles que están mal en infraestructura. Sí, pues, pero a nivel nacional son más de 27.000, o sea, es más del 50% de colegios públicos que se caen a pedazos. O sea, y de eso se tiene que hablar. O sea, eso es la labor del diputado. La labor del diputado no es saber a favor, en contra, abstención. La labor del diputado es salir a la calle a representar a la gente, ir a reclamarle a los del Ministerio de Educación o a quien sea, decirle, oye, esta vaina está mal. ¿La vas a corregir o no? No la vas a corregir. Iniciaremos un mecanismo de control político contra ti, porque estás administrando la plata de la gente y te estás jugando el futuro del país, ¿no? Gracias, Dieter. Quiero darle el paso a Angie antes de pasar ya a la ronda de cierre. Ya ves, cállenme por favor, ya cuando No, me dan cuerda, jodido. No, me parece muy interesante lo que comentas, justamente porque el tema de la representación política es un tema que ha repercutido bastante en el país, en el Perú, sobre todo que se tiene distintas afinidades políticas en cuanto en el Congreso, ¿no? Y cuando yo escuchaba hablar acerca de la educación, sí, la educación literalmente está sangrando en el país, es un problema muy grave, no solo en la educación básica, sino también en la educación superior. No se ha podido asegurar estos estándares de calidad que se merecen los jóvenes como nosotros para que se asegure el desarrollo de nuestro país. Pero también se me venía a la mente es que el gran reto que enfrenta Fuerza Popular, porque Fuerza Popular, si bien es cierto, consecuentemente ha tenido el poder de representarnos en distintas gestiones.
Sin embargo, también ha estado sumado a esta baja aceptación que ha tenido en el Congreso, ¿no? Entonces, ese es el reto tal vez que usted viene enfrentando en esas elecciones, ¿no? ¿Cómo volver a hacer que la gente vuelva a votar por Fuerza Popular y vuelva a confiar en usted también? Ya, ok. Ay, yo te lo digo de esta manera. Consecuencia. Ya, voy a referirme primero a mí y después lo voy a ampliar hacia mi partido y hacia Keiko. Consecuencia. O sea, en política y en la vida uno tiene que ser consecuente. Si tú dices A, cumple A. Y si es que vas a cambiar de posición, porque puedes cambiar de posición, ¿no?, o de opinión, lo sustentas. Oye, sí, estaba equivocado, esto es lo que creo que ahora es lo correcto. Y se sustenta, ¿no? Pero ciertamente es de que han habido malos representantes, en general, ¿no? O sea, nadie va a tapar el sol con un dedo. O sea, ha habido mochasuelos. O sea, eso no es una especie de leyenda urbana, es verdad, pues, ¿no? O sea, tan es así que hay un montón que han sido mandados a la Comisión de Ética, hay otros que han sido sentenciados, no en este periodo. Por ejemplo, el señor Urtecho, creo que era un señor que está en silla de ruedas, que ha terminado sentenciado justamente por andar picándole el sueldo a sus trabajadores. O sea, hay gente que abusa de su condición de congresista. Hemos visto una congresista que agarra sopapos a un fiscalizador de la ATU, no se pone sabrosa con la policía. O sea, sí, es verdad, hay gente que es así, pero una vez más, queda en la gente saber separar la paja del trigo, ¿no? O sea, ¿hay acciones malas del Congreso? Sí, por errores o por lo que sea, pero también hay aciertos del Congreso. ¿Hay malos parlamentarios? Sí, pero también los hay buenos, ¿no? Entonces, queden ustedes los jóvenes de decir, mira, o sea, de todos estos, a ver, ¿quiénes tienen roches y no sé, ya, tú no, ya quedan estos? Y de estos ya, pues, el que más te convenza, o en propuesta, ¿no? O porque tiene una afinidad ideológica. Yo apostaría más por propuestas que por afinidad ideológica, ¿no? Y la propuesta no solamente desde la perspectiva de te propongo esto, sino te propongo esto y así se va a hacer. Porque en campaña, y eso lo van a ver bastante, no, vamos a hacer el gas a 12 soles. Y han pasado una década de eso, y es que los números no dan, pues, para que el gas cueste 12 soles, ¿no? Es la propuesta y el cómo, ¿no? Ahora, respecto al partido, ¿no? Mira, guste o no guste, con críticas y todo, nosotros hemos mantenido una posición consecuente a lo largo de los años, ¿no? Y yo sé que siempre van a sacarme el rollo de los 73 y los 73, como que para ciertas personas el Perú se quedó congelado en el 2016 o en el año 2000, ¿no? O sea, siempre es 2000, pero del 2001 para acá se olvidaron que hubo Toledo, Humala, etcétera, etcétera. O sea, nada más existe hasta después de Fujimori, no existió nadie más. Y después de los 73 no se hizo nada más, ¿no? A mí cuando me tocó ser vocero de bancada, ¿no?, se trató de ser lo más técnico y político que se pudo, ¿sí? Técnico en el sentido de que cualquier propuesta que se planteaba fuera viable, presupuestal, económica, técnicamente en general, ¿no? Y político en el sentido de saber en qué momento puedes conceder ciertos aspectos para lograr consensos para bienes mayores, ¿no? Hay cosas en las que no te puede gustar del todo, pero nada es perfecto, pues, ¿no? Si voy a estar esperando la perfección, nunca saldría ninguna ley, ¿no? Es avanzar con lo que se va pudiendo de a pocos. Y mi bancada, cuando terminó el periodo parlamentario de la época COVID, que además fue durísimo porque a mí en lo personal, que me tocaba salir casi todos los días a la calle a ver temas, porque solamente los congresistas podíamos salir a la calle sin restricciones sanitarias, o sea, sin el tema de inamovilidad. Sí. Fue durísimo llegar una semana a un comedor popular y hablar con la señora X, y a la semana siguiente la señora X ya no estaba, pues estaba muerta, porque murió por el COVID, por el oxígeno, porque no había cama. O sea, fue jodidísimo. Pero pese a los problemas, pese al COVID, mi bancada terminó siendo evaluada y calificada por quienes no son fujimoristas, ¿no?, ni por asomo, como una de las bancadas, sino la bancada más responsable que tuvo el Congreso
de ese año y medio. Está publicado además, yo creo que lo pueden buscar, creo que salió en el Comercio y en la República. Entonces, se pueden hacer cambios, se pueden hacer cambios. El tema es no solamente hacer las cosas bien, sino también comunicarlas y hacer que la gente entienda qué cosas se está trabajando, ¿no? Hay cosas que pueden sonar, digamos, complicadas, y con eso cierro, ¿no? Cuando se habló en pandemia del retiro de la AFP, por ejemplo, o sea, que le dio pues terciana a la gente del IP, le dio terciana a los del BCR, la gente del MEF, no, nos quería exorcizar. Decían, no, pero es que no puedes hacer eso, pues congresista, me decían, porque tienes que pensar en la vejez de la gente. Yo les decía, chocheras, o sea, la gente está queriendo no morirse hoy. O sea, ¿qué les importa la vejez de mañana si a lo mejor se mueren hoy porque no tienen para comprar oxígeno? O sea, esto es un tema de sentido de urgencia y de realidad nacional. O sea, tú no le puedes decir a la gente, no toques tu plata que tienes ahí porque la vas a usar de acá a 30 años. Si a lo mejor te mueres mañana, ¿no? Entonces, los políticos, ¿no?, tenemos la facilidad de entender mejor la realidad nacional que los técnicos, ¿no? Los técnicos tienen la capacidad de darle mejor forma, ¿no?, a las soluciones que necesita el país. Yo tengo la suerte de que he caminado en los dos mundos, o camino en los dos mundos. 22 años de experiencia pública, no es por las puras alcachofas, ¿no?, y experiencia política que ya tengo. Quiero rescatar, por ejemplo, una frase que tú dijiste ya para ir terminando, que está ahora en los jóvenes, por eso quiero darle ahora el paso a cada uno de nuestros invitados para que hagamos una ronda ya de las reflexiones finales y con eso acabamos. Dale, dale. Ok, empezamos conmigo. Ya, bueno, me ha gustado estar mucho en este espacio, interesante compartir espacio con ustedes y con ustedes, contigo también. Rescato la palabra que usted ha comentado, consecuencias. Me parece importantísimo. Consecuencias, sobre todo lo que usted ha dicho, que claro, que una buena parte del país se siente marcada tanto, o sea, desde la perspectiva del fujimorismo, tanto por lo que pasó en 2000 como en 2015, 16 exactamente. Y si bien ustedes tienen una base sólida, muy fuerte de apoyo popular, que se mantiene estable durante todas las elecciones, puede subir, pero nunca baja, me parece, un 11%, 12%, me parece que sí sería importante que consideren lo que dicen las encuestas. Las encuestas no salen por las puras. Me pareció muy interesante una entrevista que usted tuvo con El Comercio, creo que era justamente para las elecciones del 2020, me parece que le hicieron una comparación con una señorita que estaba compitiendo por el Partido Morado. Ah, con Úrsula. Úrsula, sí, exacto, gracias por el nombre. Y bueno, en ese entonces ya pasaron varios años, yo entender que no consideraba mucho lo que decían las encuestas porque no era necesariamente el sentir popular, pero estas encuestas son hechas por instituciones independientes. Yo creo que es necesario tomar en consideración lo que dicen las encuestas, lo que dice la gente en la calle y reconsiderar que si bien su bancada, su partido sí tiene una posición estable, sí tiene una posición fuerte, puede que algo esté fallando en conectar con el resto de las personas porque representan muy bien al sector que buscan representar, pero sin embargo ustedes terminan siendo representantes, tanto diputados como senadores, de todo el país. Y lo necesario es buscar consenso. Y personalmente para usted quisiera decirle, con tanta experiencia que tiene, me parece que debería fijarse un poco más en la función de legislar, sobre todo si se va a postular a la Cámara de Diputados, que es su función principal, ¿no? Me parece que puede aportar desde eso, porque cuántas leyes malas se hacen, cuántos asesores extras hay. Usted tiene el conocimiento técnico y el conocimiento en experiencia, debería aprovecharlo muchísimo. O sea, solamente no digo que no voy a dedicarme a legislación. No, pero creo que podría ser su fuerte. Es parte de. Sí, pero podría ser su fuerte. Como lo enumeró al principio, me pareció curioso, ¿no? Es que el orden de prioridades para mí en todo caso es ese, ¿no? No digo que el legislar no sea importante, pero las prioridades serían para mí representar, control, legislar. Sí. Y en legislar, espero que antes de la elección pueda salir el libro que he terminado que se llama Función Parlamentaria, porque es cómo se puede trabajar con inteligencia artificial, sí, ¿no? El tema legislativo, que es súper importante, pero bien trabajado, no como a mi pata, claro, como mi pata forzada que le dijeron, a ver, analiza mi propio, y el ChatGPT le metió una revolcada, pues como Ávila Huerta, que roche, claro, o sea, de forma profesional. Sí. Gracias por tu comentario. Perdón, para cerrar ese pequeñito, lo decía porque como ahora justamente ha cambiado el modelo de votación, de porcentajes y los 1000 partidos que hay, me parece que usted podría aportar mucho más en esa área, en esta nueva cámara que va a haber, ¿no? Muchísimas gracias. Marco. Ok,
Dieter, teniendo en cuenta de que estás proponiendo, he visto, te stalkeé un poco ayer y me di cuenta de que tú tienes una ley llamada, no la ley tumba la casa. Ya, he visto de que las municipalidades tienen, creo que, la facultad de, si ven que un predio es informal, pueden tumbarlo, llevarlo abajo, y es algo, para mí es populista, y está muy bien lo que estás haciendo de tumbarte esta ley. También quería preguntarte, teniendo en cuenta la crisis de inseguridad que vive el país actualmente, ¿qué propuestas puedes dar para los jóvenes o para atacar o acabar con la delincuencia actualmente? En caso eres, si bueno, fueras elegido. Ya, a ver, rápido porque ya estamos con la hora, ¿sí? El tema, lo primero, lo de tumbar la casa, es bien sencillo. Hoy día la ley orgánica de municipalidades dice que cualquier alcalde se puede tumbar un inmueble si es informal. Lo hemos visto hace unos días en ATE, ¿no? El 80% de los inmuebles en el Perú es informal, dicho sea de paso, es un dato objetivo, ¿no? Y gracias que trae esa colación el tema de ATE. O sea, es insostenible que una autoridad salga pues en su TikTok o donde sea a decir 10.000 likes y me tumbo la jato. O sea, eso es una cosa de loco. O sea, en ninguna parte del mundo he visto eso de ahí, solamente acá, en el Perú. Y la gente lo aplaude, ¿no? Y le da likes y likes a ver si se tumba en la casa de alguien, ¿no? Y cuando llegan los likes, van y se lo tumban. O sea, es una locura. O sea, eso no estamos hablando pues del canil de la esquina donde guarda el perrito, no estás hablando del hogar de una familia. O sea, y teniendo en cuenta que la realidad del Perú es que el 80% de las construcciones son informales, le estás dando una patente corso a los alcaldes que digan, no me caes bien, pero no me has apoyado políticamente, me tumbo tu casa. Y eso no aplica solamente para la casa de los cerros, ¿sabes? Porque una señora me dijo, ¿quién les manda a construir los cerros? Señora, lo más probable es de que usted tenga licencia solamente para el primer piso, pero su segundo piso, tercero o cuarto no tiene licencia de licencia de construcción. Ya, ese también se lo pueden tumbar, señora, ¿no? Y eso pasa en distritos mesocráticos como acá, en Miraflores, en San Isidro, en Surco. Entonces, es una locura. En cuanto a seguridad, yo creo que el tema lo pueden manejar mejor los expertos en seguridad que están postulando, pero yo creo que tiene que haber una conversión puntual en el tema de ejecución penal. En cristiano, ¿qué es lo que pasa cuando una vez estás en la cárcel, ¿no? Hoy día, si es que tú te enfermas y no tienes seguro privado, sacas cita en el salud o el SIS, ¿no? El promedio para que tenga una cita médica es entre 2 meses y medio hasta 5 meses. Es más, como ya pasó y salió en televisión, señora, le puede decir a su papá que ya tiene cita de acá a 2 semanas, mi papá se murió hace 2 meses, ¿no? O sea, ¿por qué traigo a colación esto? Porque el que está preso tiene médico, cosa que no tiene la gente que está fuera de la cárcel. El que está preso tiene comida asegurada. La gente que vive en las partes altas de la capital no tiene comida asegurada, por eso tiene que recurrir a las ollas comunes o los comedores populares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a impulsar siendo diputado? Que el sistema de ejecución penal cambie en el sentido de vas a tener que ganarte tus puntos bonus, pues, ¿no? ¿Quieres rica comida? Chambea, ¿no? Chambea. Una de las cosas que estamos proponiendo nosotros es hacer muros de contención y escaleras en los cerros de la capital, ¿no? Y que se hace con núcleos ejecutores. No solamente vamos a llevar seguridad, sino que vamos a dar chamba a la gente del barrio. Pero si falta mano de obra, los de menor peligrosidad se van a trabajar, ¿no? Como en otras partes del mundo. Que el preso se resocialice aportándole algo a la sociedad, ¿no? Que se esfuercen. Si no, chambean, no como decir. Sí. Angie. Bueno, nada, muy interesante la mesa, compartir también, conocer un poco más acerca de lo que está proponiendo. Es muy grato conocer su experiencia, ¿no? Sobre todo en ese ámbito de la política, y desearle suerte en esas elecciones. Ok, y ya para terminar, Dieter, resume tu candidatura en una frase. Sin filtro y sin miedo. Una pregunta, 3 preguntas de 1 minuto, please. Ya. De San Antonio Abad del Cusco, ¿cuáles son las mejores responsables que harías a la Constitución sobre los que has mencionado? Segundos. A ver, mejoraría el tema de micro y pequeña empresa. Si bien es cierto que está en la Constitución, creo que hay que hacer ciertos ajustes
sobre todo para que el Estado no se siga aprovechando de las micro y pequeñas empresas. Ustedes pueden investigar, ¿ah? El Estado contrata con las MIPES y el Estado le mete cabeza a las MIPES, no les paga. Y después, como consecuencia de eso, quiebran. Desde la San Agustín de Arequipa, 3 proyectos de ley concretos que presentarías en tu primer año. Modificar el Código de Ejecución Penal justamente por lo que he explicado, modificar la Ley Orgánica de Municipalidades para restarle esta facultad abusiva que tienen las municipalidades de clausurar cualquier cosa que se les ocurra y además demoler casas como si fuera pues tirarse abajo naipes, y mejorar o simplificar el proceso de formalización previal o titulación en nuestro país. Última pregunta de la Universidad Nacional del Centro del Perú. ¿Cómo crees que se soluciona la alta rotación presidencial? Si tú o tu partido cree en delimitar la Constitución por incapacidad moral permanente. El tema de la incapacidad moral permanente ya está, yo creo, un poco más delimitada, incluso a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2020. La cuestión no es, creo yo, normativa, ¿no? Yo creo que el tema es de que los que estamos, o los que estemos, o los que estén en el Parlamento, tienen que entender que hacer política no es agarrarse a sopapos en el Pleno, sino es a dialogar, a tender puentes cuando es necesario, pero sobre todo a entender que muchas veces lo que espera el país es consenso más que confrontación. Entonces, ¿cómo se soluciona? Eligiendo gente que sepa hacer política. Y una vez que llegues al Congreso, ¿cuál sería el consenso para generar que eso no suceda? Que no esté la situación actual. Mira, una de las cosas que se podría trabajar es reformar el reglamento del Congreso de tal manera que o se anule, o sea, lo mínimo, este tema de la fragmentación de bancadas. Tú ves que entraron, digamos, 7 bancadas al Parlamento y de repente terminamos con 20. ¿Por qué? Porque hace muchos años el criterio del Tribunal Constitucional fue que si entraste por una bancada y no te gusta, te quitas nomás, pues, ¿no? Y formas tu propia bancada, ¿no? Así no funcionan las cosas. Lamentablemente, ese fallo del Tribunal Constitucional es lo que ha fomentado la informalidad, ¿no?, de la política parlamentaria. Pero sobre este aspecto que pregunta Javier, ¿qué harías con respecto a la incapacidad moral permanente? Porque eso está delimitado. ¿De qué forma? Porque ahorita, por ejemplo, se han bajado a un presidente y se van a bajar a otro, probablemente podría pasar y seguir pasando. Ya, lo que pasa es que esto, ¿hasta dónde? Ya, lo que pasa es de que en el caso de Gerí o principalmente Gerí, Sí. Gerí no ha sido, ¿cómo se llama?, vacado por incapacidad moral, Sí. ¿no? O sea, más allá de que le digan que es un inmoral, ha sido censurado bajo otro mecanismo, Sí. ¿no? El Tribunal Constitucional en el año 2020 lo que te dice es, oye, si tú quieres censurar por incapacidad moral permanente a un presidente de la República, no es por, a mí me parece, quítame esta paja del ojo, tienen que ser hechos que comprometan la majestad de la institución presidencial y tiene que ser, no, tienes que tener indicios súper fuertes y razonables de lo que le estás imputando, que no tiene nada que ver con delitos. Porque tú no puedes decir voy a vacar a un presidente por incapacidad moral por corrupto. Oye, pero ¿tiene sentencia de corrupción? No tiene, entonces no lo puedes vacar por corrupto. Entonces, ¿por qué lo puedes vacar? Por las inconductas que el presidente tenga, ¿no?, que afecten la imagen de la presidencia. O sea, que si el señor mintió una vez, eso no, o sea, digamos, no revise la gravedad suficiente, o como que Boluarte se operó la nariz, ¿no? O sea, digamos que ese acto frívolo per se, para mí, no constituye la gravedad suficiente como para poder vacar a un presidente de la República. La suma de hechos, para ti. Yo te diría que, además de suma de hechos, sería pues que los hechos per se revistan gravedad, que hagan que quien está en el poder sea más peligroso mantenerlo que sacarlo. ¿Y en el caso de Boluarte? Eso ya es personal. Ya se fue. No, me quedo con la duda. En el caso de Boluarte no fue por el tema de las operaciones. ¿En qué caso, ¿en qué caso tú validarías esas circunstancias? Lo de Boluarte. Porque lo de la ética y la incapacidad moral más está desde un lado Es que, mira, si es que de tú, principio, claro, es que ¿no? si tú, Subjetivos. es que ya, justamente es eso, pues. Lo que para mí es éticamente reprochable, a lo mejor para ustedes no, o para ti tampoco. Por eso, para ¿no? ti, para Entonces, cerrar el programa. Por lo de Boluarte. No, en general, ¿a ti te parece bien eso, este sombrero de incapacidad moral permanente? ¿A ti te parece que hay que delimitarlo más, ponerlo, digamos, en términos médicos y no en términos subjetivos de ética? Mira, es que
de ética pública, claro, de responsabilidad con la yo ética no pública. lo circunscribiría a temas médicos porque finalmente yo no podría, como parlamentario, no podría obligar al presidente a que se someta a un examen médico. Que lo hace una junta ¿no? de médicos, ¿no? Ni tampoco, ni el Poder Judicial podría hacerlo, porque la ley de salud peruana te dice que nadie puede obligar a otra persona a demostrar su estado de salud, ¿no? Cuestionable o no, pero existe en la ley. ¿Qué cosa creo yo que sí calza en incapacidad moral permanente? Lo que pasó con Castillo. O sea, sacando el tema del golpe de Estado, que o sea, ya eso es incuestionable, ¿no? El hecho de que él se haya estado reuniendo en Palacio de Gobierno con personas que han sido condenadas y han purgado condena por terrorismo, y no es una opinión, está aprobado, los registros están ahí, Panorama sacó el video, eso para mí es incapacidad moral permanente, ¿no? Porque no es una, fueron varias reuniones, ¿no? Creo que es incapacidad moral permanente cuando las decisiones que tomas, ¿no? Como lo que pasó durante la pandemia, están más orientadas al beneficio personal que al colectivo. O sea, a mí me pareció absolutamente inmoral que Vizcarra se haya vacunado a espaldas de todo el mundo, y como él, varios ministros. O sea, yo me acuerdo, Pilar Masiti, yo estaba en esa reunión, me juró por las 7 vírgenes que no se había vacunado, y yo tengo esa mala costumbre, yo tiendo a creer en la gente, ¿no? Yo fui a defender a Pilar Masiti con los comerciantes, es decir, no se ha vacunado, nos ha dicho que no se ha vacunado, y yo no tengo por qué no creer en su palabra. 2 horitos después, presentó su renuncia básicamente llorando, diciendo, sí, me vacuné, y, no, y se fue como dice, jaló en las patas a otro, me vacuné yo, se vacunó, creo que era la canciller, y se vacunó fulano, mengano, o sea, echó a todo el mundo, ¿no? O sea, eso es incapacidad moral. Dítel, ¿no? ¿y tener 50 muertos en tu primer mes de gobierno? Sí y no. Sí y no. ¿Sabes por qué? Porque bajo esa lógica, todos los presidentes durante sus gestiones, por ejemplo, Sagasti, Merino, hubiesen sido tildados también de incapaces morales permanentes. Y ahí viene Pero es que la represión es un criterio político, la represión se manda. Uno puede ordenar a sus generales no reprimir, y los generales no van a reprimir. Mira, la orden va a ser esa, y ya, murieron 50 personas. La pregunta es, ¿tenemos la certeza de que Boluarte lo ordenó? Entonces vale la pena investigarlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, mira, es lo mismo. Ya, yo te voy a decir lo mismo que dije en su momento cuando quisieron atacar a Sagasti. ¿Ya? Bueno, a Merino ya renunció. O sea, él mismo renunció, dijo que ya el país se desbordó con su presencia, renunció. Pero con Sagasti también hubieron muertos. ¿Ya? No uno, creo que fueron 4. ¿No? Y yo no le echaría directamente la culpa ni a Sagasti, ni a Pepe, ni Chequera, el ministro del Interior, solamente porque era el ministro del Interior y el presidente de la República. O sea, si estás hablando de muertes de personas, estás hablando ya de temas penales, ¿no? Y ahí hay que ver un concatenamiento de hechos, si es que llegan hasta el presidente de la República. Si es que alguien dijo, oye, mira, esto va a desbordarse, va a ser así, ¿cuál es la idea política, presidente? Porque el ministro del Interior lo premiaron y lo volvieron a premiar. No, a Pepe Liche, no. No, de Dina Boluarte. Ah, ¿quién era? Otárola. Otárola. No, él no era el Interior, era Defensa. Defensa, y se subió a PCD. Claro, no. Sí, el Interior fue otro, no me acuerdo quién. Cervantes. Mira, es que los ministros de Boluarte eran tan intrascendentes que la verdad me acuerdo el nombre de la señora que me vendió. Pero de que en el caso de Sagasti, no en el caso de Sagasti fallecieron 2. 4 creo que fueron. 2. ¿2? Sí. El paro agrario y el otro paro de Ica por ahí, ¿no? El barrio chino fue. El barrio chino, sí. Sí. Pero además de ser una diferencia cuantitativa, la diferencia de la represión, y como señala Renzo, fue diferente en términos de que la posición política del gobierno fue, aquí hay un problema, pero levantaron a un ministro a cargo del PCM. ¿Tú qué crees de eso? Eso no es incapacidad, solamente para replantear lo que dice Renzo. Solamente para un poco sobre lo primero, cuando lo otro es, Sí. Mira, tú tienes el caso de ¿sabes? Ya 2 me dices, ¿no? En el caso de Merino fueron 2 también, ¿no? Y todas las vías van igual. Sin embargo, los que hicieron un bolondrón político por Merino, se pusieron de costado de todas las formas con el caso Francisco, porque Francisco era una persona, digamos, que genera más empatía que Manuel. O sea, yo conozco a los dos les tengo cariño, les tengo enorme aprecio, pero son los mismos hechos, pero fueron medios con varas distintas, ¿no? Entonces,
eso es lo que a mí me molesta mucho, ¿no? O sea, por eso yo les digo, chicos, el tema de la consecuencia, ¿no? O sea, yo puedo caer cargoso, es más, yo caigo cargoso porque siempre soy así, ¿ya? Pero yo prefiero jatear tranquilo, ¿no? O sea, no es posible que con Alan García hayan hecho un bolondrón, no, que no le corresponde que le den salvoconducto porque no sé qué, está acusado de 50 vainas, ¿no? Y con Betsy Chávez, lo que corresponde es que se le dé el salvoconducto, sí es lo mismo. O sea, ¿por qué con García no y con esta tía sí? Porque me cae mal y porque tengo simpatía política por la otra, ¿no? O sea, y así no se pueden manejar las cosas, pues, ¿no? Y cerrando en el tema de lo de Boluarte, es que, no sé, siendo un país de confundidas gentes, ¿no? Tener, pues, representantes o gobernantes como Boluarte, ¿no? Nos debería llamar bastante la atención, ¿no? O sea, Boluarte no llegó porque le eligió el Congreso. O sea, guste o no, la señora era la vicepresidente de Castillo, Bacao Castillo le correspondía a esa señora asumir, que si lo hizo bien mal, ya ese es otro rollo también. Yo creo que a la señora no le va a ir muy bien. O sea, no le va a ir muy bien porque yo creo que si la justicia funciona como corresponde, yo creo que la señora va a tener cierto nivel de responsabilidad penal. O sea, hay cosas que no podemos ocultar. Yo soy pro Fuerzas Armadas, pro Policía Nacional del Perú y eso no va a cambiar. Pero yo no puedo desconocer el hecho que han habido videos que todo el mundo ha visto, donde hay un señor con un escopetón de gas lacrimógeno que está pues a 3 metros de un chico, que ¡pum! Dispara y la lata del gas básicamente le revienta la cabeza al otro muchacho. O sea, y eso puede ser incapacidad moral permanente o incapacidad de gobernar, pero es peor, ¿no? Porque o sea, una cosa es, digamos, los límites de la ética, donde puedes bajarte al presidente y otro que puedes matar y no pasa nada, o no pasa mucho. Eso es un tema criminal, creo yo, que se ha visto en un video. O sea, no es un tema que yo estoy inventando, que me parece. Pero una vez más, no podemos salpicarle la responsabilidad al presidente de la República, por más que nos caiga mal, sea quien sea, de los actos ilegales o ilícitos que cometen los subordinados, porque si fuera así, entonces cada vez que, no sé, el funcionario del último level, ¿cómo se llama?, de una unidad ejecutora, de una subunidad ejecutora, o sea, una ratería, porque es dentro del gobierno de Marco, entonces Marco va preso, ¿no? Entonces las responsabilidades tienen que ser, creo yo, bien definidas. Pero la responsabilidad política última. Es que la responsabilidad política recae principalmente en los ministros. Claro, pero justo pues ahí pasó con lo de Lina, que Lina levantó a Otárola en vez de, digamos, hacer... Claro, pero es que acuérdate que el tema principalmente no fue con Otárola, fue con el ministro del Interior, que no me acuerdo cómo se llama. No, parte del mismo SINASEC. No, MINDEF, es parte del SINASEC, no me acuerdo. ¿Sí? SINADEF, sí, SINADEF, Sistema Nacional de Defensa. Y están todos ellos mismos toman la decisión. Entonces, ahí sí no te lo voy a discutir porque eso sí no tengo la norma en la cabeza. Eso es otra de las cosas que yo les aconsejo, chicos. O sea, si no saben algo, no tengan roche, digan, no sé, lo investigo. No tienen por qué saber todo. Que eso es un rollo también como cuando tú eres congresista, alucinas que las lenguas de fuego como con los apóstoles se paró sobre tu cabeza y hablas todos los idiomas, conoces física, química, finanzas, por eso que después sales a decir estupideces como que vas a usar las reservas del BCR, cosas así, en fin. Sí. Hoy todo esto se está grabando, maldita sea, yo ni he preguntado. Bueno, entonces con eso ya terminamos. Muchísimas gracias a nuestros invitados, muchísimas gracias Dittel, y bueno, los invitamos a mirar a la cámara, los invitamos a seguir viéndonos en nuestras redes sociales, que vean las siguientes sesiones y también las sesiones que ya tenemos anteriores en nuestro canal 12 Ángulos. Muchísimas gracias nuevamente, hasta luego.